Estamos por acá en la nueva 106.5 FM, una nueva generación en radio. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa, una edición especial de la nueva News en el día de hoy. Hoy estará con nosotros, o está con nosotros acá en los estudios de la nueva, vía Zoom, el pastor José Ángel Hernández, autor del libro Memorias de una Nación en Guerra. Aquí lo tengo, por cierto, lo tengo conmigo, tuve la oportunidad de leerlo. El pastor José Ángel Hernández es pastor de la iglesia misionera Getsemaní, ubicada allí en la ciudad de Elkhart, de Indiana, y él todos los días hace clamores en favor de Venezuela y en favor de las naciones. Y yo me tomé el atrevimiento de invitarlo, pastor, porque Venezuela está haciendo noticia. ¿Me escucha, pastor? Sí, ¿me está escuchando? Claro que sí, varón. Dios te bendiga. Gracias por esta. Excelente, excelente, pastor. Queríamos, en primer lugar, pues, hablar un poco acerca sobre lo que está pasando en en lo que está pasando en Venezuela, porque como lo decía al principio, Venezuela es noticia por la crisis humanitaria, es noticia por la migración que llega aquí, bueno, y sobre todo aquí en el estado de Texas, donde han entrado cualquier cantidad de venezolanos. Aparte, pues sabemos pues de que también estamos bajo un régimen oprobioso en nuestro país, y es bueno que la comunidad latina, sobre todo, que escucha esta radio, pueda también saber de la mano suya, pastor, eh, qué motivó y cuál fue el origen de lo que fue. Y este libro, además, está decirlo, yo me lo leí 3 veces, pastor. Gloria a Dios. Sí, entonces, bueno, vamos a comenzar por allí. ¿Qué fue lo que motivó a escribir este libro, Memorias de una Nación en Guerra? Gloria al Señor. Bueno, mira, primero damos gracias al Señor porque la Biblia dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela y lo que falta por ocurrir es la revelación del plan de Dios o de una profecía anunciada por Dios que Dios no quería que se cumpliera, pero lamentablemente se cumplió porque las personas responsables que podíamos evitar que esto se diera, no lo hicimos. Muchos se hicieron de la vista gorda en virtud de que en el año de 1950 en el año de 1963, Ujú. el primer destello profético Dios se lo da a un pastor de nombre Mariano en el oriente del país, donde aquel hombre le preguntó al Señor cuál sería el destino político de Venezuela y le presentó toda esa serie de presidentes hasta llegar al último gobierno de Rafael Caldera. Y cuando llegó al gobierno de Rafael Caldera, la Ujú. silla presidencial estaba sola hasta que vino un hacha y partió la silla por la mitad. Lamentablemente esta profecía se vino a conocer para esta década, para este siglo. No se dio testimonio de ella de manera pública. Posteriormente, en el año de 1983, el Señor lleva al evangelista Carlos Jiménez para dar una advertencia sobre lo que iba a ocurrir en el país si la iglesia evangélica y en especial los ministros no se humillaban ante el Señor. Seguido de esto, en el año 84, Dios levantó al hermano Orlando Anzola, Ujú. quien estando en Terraza, España, recibe una revelación de parte de Dios, donde él gritaba en aquella congregación y decía: pobrecita, pobrecita Venezuela, eres cabeza, te convertirán en cola, te saquearán, te robarán, te destruirán, te derribarán a tierra y serás vergüenza para todas las naciones. En el año de 1988 es el año donde Dios comienza a intensificar
lo que es el movimiento profético en Venezuela, cuando levanta al pastor Ángel Ramón Hernández, quien era pastor de la Iglesia Misionera de la Sierra, en la Sierra de Cabure, allá en el estado Falcón, y ministro de las Asambleas de Dios de Venezuela, donde el Señor le da una serie de mensajes. El mensaje vino a raíz de una convención que se realizó en Venezuela de las Asambleas de Dios, donde el Señor envió al evangelista Fermín Cova. Y el evangelista Fermín Cova llegó con un mensaje de parte de Dios diciendo: hasta aquí dice el Señor, ya no soportaré vuestros adulterios, ya no soportaré vuestras fornicaciones, ya no soportaré más vuestros pecados. Comencemos de nuevo. Pero era algo tan impresionante que parecía, era una atmósfera tan poderosa que parecía que aquel lugar se iba a desplomar, producto de la presencia y del carácter profético con el cual estaba hablando este hombre. Aquello se convirtió en un mensaje que en efecto quebrantó los corazones, pero muchas personas olvidaron esa manifestación. Y es allí en la Iglesia Misionera de la Sierra donde Dios le da el primer mensaje a Ángel Ramón y le dice: voy a romper mi silencio con sentencia y advertencia, y el destino de esta nación dependerá de vosotros. Por lo tanto, tienen que venir a mí en humillación y quebrantamiento, porque lo único que puede evitar una tragedia en la nación venezolana es la humillación de mis ministros y de mi iglesia. Así es. Bueno, queremos recordarles a aquellos que nos están sintonizando tarde, estamos acá, tenemos un programa especial hoy en La Nueva News, porque está acá con nosotros el pastor José Ángel Hernández de la Iglesia Misionera Getsemaní. Queremos recordarle también a nuestros oyentes que pueden participar a través del chat del 214-331-2803, 214-331-2803 vía WhatsApp, o pueden también conectarse a través de la www.lanuevadallas.com. Quería decir esto, pastor, porque estamos en la señal de la nueva 106.5 FM acá desde la ciudad de Dallas. Pastor, realmente muchas de las cosas que están escritas en este libro que usted ha plasmado, bueno, es como un compendio de todas las profecías que el Señor le fue mostrando a lo largo del tiempo a diversos siervos. Y yo quiero comentar una experiencia particular, porque estando yo en Caracas, Venezuela, en el año 2002 yo asistía a la iglesia Mirés, que pastoreaba el reverendo Eleazar Varela, quien partió a la presencia del Señor de forma trágica. Y a mí me hicieron llegar como un panfleto, sí, un pequeño panfleto, sobre lo que venía para Venezuela. Y en el año 2002 todavía, a pesar de que, bueno, ya se había montado Chávez en el poder, a pesar de eso, todavía en Venezuela no se había visto el hambre extrema ni todo lo que iba a venir. Y yo me acuerdo cuando yo leíste, yo dije esto: Dios mío, realmente vienen tiempos muy difíciles para Venezuela. Amén, eso es cierto. Y algo que nos llevó a trabajar en el libro, Ujú. fue la revelación que, sin saberlo, una revelación que tuvo el reverendo Jaime Botello en el año de 1993, fecha en la cual el reverendo Ramón Bejarano, fue su último periodo de las Asambleas de Dios como superintendente, y allí hubo una manifestación muy, muy poderosa, algo extraordinario en medio de esa ministración, de todas las profecías que se fueron dando. El reverendo Ramón Bejarano nos dice que acababa de recibir una llamada de un general quien le había dicho de que venía una intentona golpista Ujú. y que esta intentona iba a ser más poderosa que la del 4 de febrero y la del 27 de noviembre. Así que si él no quería quedar con todos los ministros atrapado en Mérida, era necesario de que despidiera la convención. El reverendo Ramón Bejarano declara esto y el pánico llenó los corazones y todos los Terrible. ministros pidiendo moción de privilegio para
dar por concluida la reunión y salir a comprar inmediatamente los boletos. Entonces, él dice, sí, nos vamos a ir, pero primero vamos a escuchar a Ángel Ramón Hernández, quien tiene una palabra. Y en ese momento Ángel pasa y comienza a dar una palabra y lo primero que dice es que no habrá golpe. Ese anuncio, aunque era confirmado por un alto oficial, que no se daría el golpe. Y que era necesario que se escuchara la palabra. Entonces, allí Ángel preparó un presagio profético donde el reverendo Eladio León, junto con otro ministro, dos ministros se levantaron, tomaron la bandera cristiana, la bandera nacional, y dos ministros más agarraron la bandera cristiana y la colocaron delante del pabellón nacional. El reverendo Eladio León, que estaba en la parte de abajo, se levanta, comienza a agarrar papeles y los comienza a arrojar contra la bandera nacional. Y en la medida en que los papeles eran arrojados, los ministros que tenían el pabellón cristiano se anteponían a la bandera nacional y la bandera cristiana recibía los golpes. Incluso hasta el pastor León se quitó el zapato y lo arroja. Y luego de ese acto, el Señor le dice a Ángel que le diga a su pueblo que de esa manera la iglesia protege a Venezuela en oración. Y es allí donde Ángel me llama y me dice, toma el pabellón nacional y sal corriendo por este recinto. Yo agarro el pabellón, me voy corriendo. Los ministros, algunos salían a recibirme por los pasillos y me decían, corre Venezuela, no te detengas Venezuela. Y cuando yo voy dando ya una vuelta, el Señor le dice a Ángel, ahora toma tú el pabellón cristiano y corre detrás de él. Y Ángel Ramón salió detrás de mí. Quiero hacer la salvedad, aquel es Ángel Ramón, él es blanco y yo soy José Ángel Hernández, sí. El moreno. Sí. Entonces los dos ángeles salimos con la bandera y llega un momento en que el Señor me dice, detente en el medio del recinto y detrás viene Ángel y el Señor me dice, enrolla el pabellón en su asta. Yo le enrollo y viene Ángel y cubre el pabellón cristiano con el pabellón nacional con el pabellón cristiano. Y en ese momento los ministros que estaban al frente salen corriendo y los otros comienzan a bajar y todos querían tomar el pabellón y levantan ambos pabellones y se levanta un clamor que duró aproximadamente como casi una hora. Era un llanto, grito, dolor. En medio de ese clamor se oye un grito. El Señor levanta al reverendo José Manuel y con un grito desgarrador da una palabra profética diciendo, hay tiempo de misericordia para esta nación. Inmediatamente se levanta un pastor que pastoreaba, valga la redundancia, en Los Teques, una iglesia de la Asamblea de Dios, y yo veo que aquel hombre viene como que si venía volando sin pisar el suelo, venía como caminando por el aire y con mucho respeto, mucha reverencia, aquel hombre toma el micrófono que estaba en el pasillo y el hombre dice, he aquí, dice el Señor, he aquí, os doy un tiempo de prórroga, os doy 5 minutos de prórroga para que ustedes me busquen. No significa de que voy a quitar el juicio, sino que les doy un tiempo de prórroga para que ustedes me busquen. Resulta de que, wow, cuando termina aquella manifestación poderosa, la gente dijo, ¿quién dijo miedo? Vamos a seguir la reunión porque creemos que lo que Dios ministró acá se va a hacer realidad. Y en efecto, no hubo esa nueva intentona como las dos que habían ocurrido. Entonces, en el mes de abril, resulta de que estaba el reverendo Jaime Botello en un momento de oración. Gran amigo personal también. Tuve la amén, amén, sí, amigo de ambos. Sí, amigo. Entonces, de ambos, sí. El reverendo Botello comienza a argumentarle al Señor y a decir, oye,
Por allí estuvo Ángel Hernández, José Ángel, José Manuel, diciendo que viene un juicio, que viene una tercera señal. No, Y inclusive, resulta inclusive ustedes pasaron por diferentes congregaciones y le hago el comentario porque mi esposa, ella es falconiana, ella es de la ciudad de Punto Fijo y algunos inclusive hasta llegaron a tildarlos como profetas del desastre. sí, sí, así nos decían, locos, de todo. Gracias al Señor que las manifestaciones que el Señor desató sobre nosotros eran las que daban evidencia de que había un ministerio profético en nuestras vidas. Y entonces el reverendo Botello comienza a argumentarle y a decir, no ocurrió nada. Y de repente dice Botello que él cayó en medio de la oración en un sueño profundo Ujú. donde se iba a presentar un examen y toda Venezuela iba marchando hacia un colegio Ese es y uno de los entre puntos que me llamó bastante la atención en el libro, ese particularmente. amén, amén. Entonces, de allí, cuando él llega a la escuela, resulta de que el examen era de 2 horas con un intervalo de tiempo de 5 minutos de receso. Y es cuando él está revisando los apuntes, resulta de que suena el timbre y dice, comenzó la hora del examen. Botello se pone nervioso, no entró a presentar el examen, pero él se fue por detrás del salón y consigue que el que le iba a suministrar la prueba a él era su profesor Enoch, se me olvidó el apellido, que le dio clase en el colegio de La Manguita cuando él era estudiante normalista. Y resulta de que ese era su profesor de historia en aquel tiempo. Y el profesor de repente observa que lo están viendo, se sospecha y cuando levanta le dice, ¿qué pasa, Botello? ¿Te quieres copiar? Y él le dice, no, profesor, sino que quiero preguntarle si yo puedo presentar el examen después de la segunda hora. Y el profesor le dice, tú decides, o lo presentas antes o lo presentas después, pero es necesario de que lo presente. Algo que le llama la atención a Botello era de que el profesor escribía las preguntas en rojo y las respuestas en negro. Y él se fue a revisar sus apuntes, comienza a revisar los apuntes y se oye el timbre que dice comenzó el receso. Y cuando él está revisando los apuntes, aquellos apuntes se desvanecieron delante de sus ojos y sale un ministro y le dice, Botello, salió una pregunta sobre la Guzmanera y le arrojó un papel que en el argot estudiantil venezolano se conoce como chuleta, y cuando él abre la chuleta para ver la respuesta de la Material de pregunta, apoyo para Latinoamérica, hay que decirle. se le desvanece ante sus ojos. Entonces, él, wow, suena otra vez el timbre y dice, comienza de nuevo el examen. Y él dice, Señor, en mis manos encomiendo tu espíritu. Y entró a presentar el examen. En el año 2000, en el año 1998, que era un año electoral, se celebraron los 50 años de las Asambleas de Dios, desde el 93 al 98. Nos tocó a nosotros dirigir todo lo que fue el programa espiritual de las Asambleas de Dios. Y cuando estamos en un clamor que hicimos allí en la Plaza de Toros de Valencia, el reverendo Botello no había estado durante el aniversario, la semana aniversaria, porque estaba predicando una convención en la iglesia Fiel PB, al concilio. Y él llegó el día sábado. Yo estoy dirigiendo el clamor y él se me acerca y me dice, siervo, dame el micrófono que tengo una palabra del Señor. Y yo le entrego el micrófono y el hombre comienza a relatar el sueño de la Guzmanera y a dar la interpretación. Y él dice, mire, lo de la Guzmanera nos habla del tiempo de Guzmán Blanco. Historia de Guzmán Venezuela. Blanco gobernó a Venezuela en 3 periodos, en un quinquenio, septenio y un bienio. Bienio. Es decir, gobernó 13 años, Sí, 13 años. 13 años de gobierno. El bienio no lo terminó porque se murió. Entonces, Guzmán Blanco fue el que trasladó los restos de Bolívar a Venezuela, fue el que declaró el matrimonio, tuvo conflictos con la Iglesia Católica y mencionó una serie de cosas allí en el aspecto profético y él las comparó
con lo que estaba haciendo Hugo Chávez Frías. Tenemos un candidato cuya bandera es el bolivarianismo y Guzmán Blanco fue bolivarianista, trasladó los restos de Bolívar. Y resulta de que llega Hugo Chávez Y Frías él también y creo que destacó también lo de la educación gratuita y la obligatoria. educación gratuita Eso y me acuerdo de Historia de obligatoria. Venezuela, de mis estudios. Exactamente, sí. Ujú. Entonces gana Hugo Chávez Frías, wow, comienza el gozo, la alegría, el boom, tremendo triunfo como el que obtuvo Hugo Chávez Frías. Y a partir de allí, él dice, mire, el Señor nos dio 5 minutos de receso. Los 5 minutos de receso del examen son los 5 años de gobierno del presidente Caldera. Es decir, que a partir de este año de 1998 finalizan los 5 minutos de receso y comenzamos nuevamente a presentar el examen. Entonces, el examen, en efecto, hubo ministros que presentamos el examen en la primera hora. Esos ministros aprobamos el examen y salimos de Venezuela. El último mohicano que quedó en Venezuela fui yo, que no quería salir del país, y incluso en esa convención, en el 2002, cuando estoy allí en la convención de las Asambleas de Dios, me dice el reverendo Arturo Gil, me dice, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres recibir? Yo le digo, bueno, dame la buena para que la mala no me vaya a afectar. Y él me dice, la buena es que Ángel Ramón Hernández está de visita acá en la convención y está pidiendo que le den participación. Y yo le digo, ¿cuál es la mala? La mala es que te van a quitar el movimiento de intercesión y tú no vas a seguir siendo el director del movimiento de intercesión por Venezuela, sino de que se lo van a entregar a Botello. Aquello me afectó, me Claro. incomodó. Yo dije, wow, Señor, tantos años que hemos trabajado y ahora que tenemos un nuevo gobierno nos van a quitar, me van a quitar el Ministerio de Intercesión porque yo era el único que quedaba. Y resulta de que traté de evitar eso. Y Botello llama a una reunión para elegir la junta directiva que lo va a acompañar. Y yo me fui escondido y me subí allí en el Mariano Picón Sala, me monté en la última grada de arriba y me escondí detrás de una columna gigantesca. Yo dije, voy a ver qué es lo que van a planificar esta gente acá que no tiene experiencia en cuanto al clamor. Y resulta de que Botello habla y se levanta un pastor de Mariara de apellido Avilés y aquel hombre comienza a profetizar y le dice, Botello, yo te Ujú. llamé a la primera hora y tú no estuviste. Te llamo ahora a presentar el examen en la segunda hora. El hombre con los ojos cerrados, sin saber que yo estoy allá arriba, se voltea hacia la muralla, hacia la columna y señala y dice, tú, José Ángel, siervo mío, que has trabajado en la primera hora y has recibido persecución y amenaza, pero tú has entrado a trabajar en las labranzas de otro. Allí yo entendí que mi tiempo en Venezuela había culminado y por petición del pastor Jaime Botello, quien después que hablamos, que hicimos las paces, que le cuento una experiencia que tuve, él me dice, oye, me gustaría que me ayudes en la organización de este clamor en Caracas, que fue el que realizamos el 27 de abril del 2002, allí en la Plaza México, donde hubo una gran multitud de creyentes y que todo se celebró en medio del paro petrolero y de las protestas que siguieron al paro petrolero. A raíz de ese sueño de Botello, el Señor nos inquietó para comenzar a trabajar en el libro y desde el año 2000 hasta el año 2013 estuvimos allí trabajando, estuve revisando todas las profecías, todo el material que tengo grabado, audiovisual, los cassettes, el material escrito, lo que se imprimió, todo eso lo estuve estudiando, leyendo, revisando. Fueron noches porque para ese tiempo yo trabajaba en la factoría. Entonces tenía en lo que salía de la factoría, estaba haciendo una construcción en mi casa y cuando terminaba la construcción a las 10 de la noche, entonces me ponía a escribir hasta las 2, 3 hasta las 2 de la madrugada para luego levantarme a las 4, orar e irme a trabajar para la factoría.
hasta que llegó el momento en que lo terminamos y lo publicamos en el 2013 y pudimos comprender que Memorias de una Nación en Guerra se convirtió en la chuleta que le lanzaron a Jaime Botello, producto de que muchos olvidaron el mensaje profético, y el libro de Memorias de una Nación en Guerra vino a refrescar especialmente a las nuevas generaciones el mensaje profético. Wow, definitivamente, pastor, el libro y la forma como Dios lo fue como uniendo las piezas del rompecabezas ha sido muy, pero muy inspirador. Realmente en estos tiempos y de alguna manera, como usted también lo dice, en sus clamores, ¿no? Bueno, me voy a adelantar un poquito a esto, ¿no? A pesar de que había una sentencia de parte del enemigo diciendo de que por causa de mis ministros eh, voy a tomar A Venezuela, parafrasear. parafraseando, ¿no? Pero entonces es lo tremendo cuando Dios le da a usted la palabra y le dice, no te entregaré a Venezuela porque en Venezuela yo tengo un pequeño remanente que le dará la victoria a Venezuela. Y hemos sido referencia en todas las naciones de Latinoamérica, porque no podemos, a ver, soslayar o olvidar de que esta situación ha afectado, bueno, yo voy más allá, pastor, no solamente Latinoamérica, en el mundo entero. Imagínense que hay países como por ejemplo Islandia, que hablan el islandés, y según lo que yo he investigado, hay como más de 100 venezolanos en Islandia. O sea, Bueno, yo tengo dígame, seguidores venezolanos que están en Kuwait, en Siria, en Siria, en wow, Líbano, en Dios, en Israel. Israel, por supuesto. Imagínate, cuando yo llegué a Israel en el 2017, se cumplió en mí Hechos 19:2. Cuando llegamos a Jerusalén, los Ajá. hermanos nos recibieron con gozo, porque allá leían el libro todos los días de reposo, después de leer las escrituras, se reunían a estudiar el libro Memorias de una Nación en Guerra. Tremendo. Queremos comentarle a nuestra audiencia que estamos en este programa especial de la Nueva News con nuestro invitado, el pastor José Ángel Hernández. Si desea dar su opinión, su comentario, lo puede hacer a través de la plataforma del WhatsApp de la estación 214-331-2803. Repito, 214-331-2803, porque realmente es una bendición que esté con nosotros acá en los estudios de la Nueva, pastor. Y para no perder el hilo de lo que hemos estado conversando, realmente a pesar de que el enemigo ha querido como entronarse en nuestro país, sabemos de que Dios tiene un gran propósito sobre Venezuela y lo ha venido hablando a través de su palabra y usando a diversos hombres y mujeres de Dios. Amén. Bueno, quiero hacer la salvedad, como cuando dije al principio, Ángel Ramón Hernández y yo soy José Ángel Hernández. En el libro, la persona que recibió la profecía sobre el desafío que le hacía el diablo a Dios fue Ángel Ramón. Y Ujú. eso fue en una serie de visiones donde el Señor le envía, le muestra una visión donde él llega a un recinto donde estaban reunidos todos los ministros evangélicos de Venezuela. Y él era el que iba a ministrar. Y él comenzó a declarar el mensaje profético que Dios estaba llamando a los ministros al arrepentimiento. Y resulta de que ninguno de los ministros le prestaba atención, conversaban entre sí, y él hablando y con un desespero, Dios mío, ¿qué pasa? Y de repente aquel recinto fue impactado como por especie de una bola de acero que cayó sobre el techo y se abrió una pequeña grieta y pedacitos de concreto comenzaron a caer y todo el mundo se sorprende y él les dice, allí está la primera señal de que es Dios quien habla y no el hombre. Prosigue con su mensaje, los ministros no le prestan atención y de repente se escucha un segundo estruendo mayor que abrió una grieta de pared a pared en el recinto y le dice, allí está la segunda señal. El ministro, somos nosotros los que podemos detener esto, pero no le prestaban atención hasta que de repente se oyó un tercer estruendo y aquella plata banda comenzó a caerse. Muchos ministros salieron, pero hubo otros que quedaron diciendo, pero no es posible, no es posible. Esa platabanda estaba bien edificada, ¿por qué se cae?
y la platabanda le cayó arriba. Cuando tiene esta revelación, el Señor le dice, ve a tus autoridades, a tus ministros, y dile que les envío a decir yo que se arrepientan de sus pecados. Ángel le dice, Señor, yo soy un pastor de campo, desconocido. ¿Cómo voy a llegar yo, casa de mis autoridades, a las oficinas nacionales, a decirle que envías tú, que yo voy en nombre tuyo a decirles que se arrepientan? Me van a disciplinar y con lo que tú me has mostrado, menos voy a ir. Al día siguiente, Ángel tuvo otra revelación donde él se encontraba a un costado del trono de Dios y llega el diablo y con una voz desafiante le dice a Dios, dame a Venezuela porque Venezuela me pertenece, porque Venezuela está corrompida en el pecado. Y muchos de tus ministros y de mi iglesia se han corrompido con ese pecado. Por lo tanto, Venezuela me pertenece. Un derecho legal. Sí. El Señor le dice, yo sé, Satanás, que Venezuela está corrompida en el pecado. Y también sé que muchos de mis ministros y muchos de mi iglesia se han corrompido con ese pecado. Pero no te entregaré a Venezuela porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente y con ese pequeño remanente yo le voy a conceder la victoria a Venezuela. Por ello, hemos declarado en todos los clamores que la salida a la situación que vive Venezuela, como es una situación de juicio divino por causa de nuestro pecado, Venezuela no tiene una salida política ni diplomática. Por eso falló la OEA, falló la Carta Democrática. ¿cómo se llama? La Carta Latinoamericana. La Carta Democrática. La Carta Democrática. El Grupo de Lima. Por eso ni las Naciones Unidas no ha podido hacer nada, la ONU no ha hecho absolutamente nada, María Corina perdió su libertad por haber asumido el puesto de Willy Cochet perdió su embajada, su diplomacia por cederle, porque la salida no es política. Allí está un gobierno interino que ya, si tú viste la entrevista, ahí está la logia. Sí. Cuando le preguntaron de qué vivía, tengo propuesta, pero ¿quién te paga la renta? Ajá. Voy a hacer unos trabajos. O sea, como dicen en nuestra tierra, y esto para Latinoamérica, guavineó con la pregunta. Sencillamente evadió la respuesta, porque, y más los que, y usted lo sabe, pues los que venimos a este país, realmente tenemos que trabajar. Fíjense, yo a pesar de que yo tengo 2 títulos universitarios, de TCU Mercadeo, locutor, bueno, abogado también, y me tocó llegar a este país a hacer de todo, hasta lo que nunca había hecho en mi vida. Yo una vez hasta trabajé en construcción. Amén, amén. Hacer de todo. Mira, así me pasó a mí, después de yo venir de 18 años, oye, trabajando a tiempo completo en un ministerio, y para Dios enamorarme y sacarme de Venezuela, me dice, te voy a usar, te voy a llevar a las naciones, vas a hacer esto. Y cuando yo salgo de Venezuela, digo, el Madison Square Garden me espera para hacer clamores, me espera el Astrodome, me espera por allá no sé dónde, me esperan en todas partes, y resulta que cuando yo llego acá, me estaba esperando el Vistana Sheraton Resort, donde estuve trabajando varios años, pintando, destapando toiles, haciendo el trabajo de mantenimiento. De allí paso otro trabajo, paso hoy otro trabajo, hasta que llego aquí en el estado de Indiana y me esperan, son las factorías, consumiendo mi vida, lijando, haciendo mi trabajo y sobre todo dando testimonio de Cristo y fundando iglesia. Así es. Entonces, aquí la mayoría de los venezolanos que tengo acá, todos son profesionales y están haciendo trabajo de factoría. Otros son, uno que era jugador profesional de fútbol, aquí está haciendo trabajo de factoría, pero resulta que los políticos de la cuarta que están allí en Miami, oye, ellos se dan la mejor vida. Esos no saben lo que es un trabajo no, que va más mortal. Como dice por allí un youtuber, ellos no saben lo que es ni siquiera hacer Uber o hacer DoorDash o hacer cualquier de ese tipo de trabajo, porque prácticamente ellos son unos politiqueros, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, esta es la situación de Venezuela. Venezuela está experimentando un juicio al igual que el resto de las naciones latinoamericanas, Colombia, que acaba de entrar en juicio. Brasil. Y para vergüenza, con un
político que ahorita su propia gente lo acaba de denunciar como narco. Bueno, Aparte de como la dicen, trayectoria nuestros política. hermanos boricuas, lo tiraron para el medio. Como dice la Comay, tíralo al medio, Comay. Allí tenemos a un Lula, expresidiario que sale a destruir un país. Tenemos un Fernández, tenemos un Alce en Bolivia, Daniel gracias a Ortega, Dios, imagínate. que salió, que bueno, Lenín Moreno tuvo un cambio en la política y se desligó de Correa, pero ahí está el correísmo causando todos los problemas. Sí, Tenemos a Boris, que gracias a Dios que fue objetivo en la reunión en Brasil y pudo derribar los argumentos de Luis Ignacio Lula da Silva, donde presentaba que lo que ocurre en Venezuela es una narrativa. una narrativa Entonces, en su imaginario mental del presidente de Brasil, definitivamente, tenemos porque México, que está bajo el sí, juicio, y tenemos Estados Unidos, que también está sí, bajo el también. juicio de Dios, y por eso tenemos los índices inflacionarios más altos de todos los tiempos, los índices de desempleo. Pastor, y la criminalidad también ha La aumentado aquí en Estados criminalidad, hermano. Unidos. Es una realidad. ¿Sí? Todo esto es juicio. ¿Y por qué el juicio? Porque esto es aplicable a todas las naciones, donde quiera que hayan evangélicos y los evangélicos se corrompan, especialmente los ministros, porque así como es el sacerdote, así es la iglesia. Si el ministro es santo, la gente será santa porque lo que tengo, eso es lo que yo doy, es lo que yo transfiero. Pero si yo soy un impío, fornicario, adúltero, corrupto, eso va a ser la feligresía, porque es lo que yo Así voy es. a transmitir y es lo que se ve hoy en Venezuela. El pueblo común es delincuente. ¿Por qué? Porque la cabeza de Venezuela, que es Nicolás Maduro, es eso lo que él transmite: Es una la organización brujería, criminal. el robo, la criminalidad. Entonces, en el mundo donde haya iglesia evangélica que vea que su país está experimentando por una situación, es necesario venirse al arrepentimiento y al quebrantamiento, humillarnos ante la poderosa mano de Jehová para Amén. que Él nos exalte cuando fuere el tiempo de la exaltación. Amén, así es. Eh, Fíjese algo, ¿no? Porque aquí gente de muchas nacionalidades nos escuchan. ¿Y qué mensaje le puede dar usted a la comunidad latinoamericana, ya que nosotros como nación, los venezolanos, y me incluyo, hemos sido de alguna manera como el ejemplo de lo que es estar en un tiempo bueno, pero por causa de apartarnos de Dios y por causa de la corrupción de algunos ministros, porque no son todos realmente, es un grupito nada más, y eso hay que decirlo de forma objetiva, pastor. Pero, ¿qué mensaje usted le puede dar a esa comunidad latinoamericana? Porque aquí nos escuchan mucho, la mayoría de gente de México, gente de Guatemala, gente de El Salvador, de Honduras, gente inclusive de Nicaragua, o sea, de toda habla hispana nos escuchan mucho a través de la señal de la nueva. ¿Y qué mensaje usted le puede dar a esta comunidad particularmente? Porque sabemos que, claro, esto nos atañe a nosotros los venezolanos, pero ha repercutido en toda Latinoamérica. Bueno, mira, el mensaje es el que yo le doy a la gente acá. Independientemente de la nación que tú vengas, es necesario de que tengas un encuentro con Cristo y te arrepientas, porque la mayoría de los desplazados vienen porque comenzó una manifestación de juicio divino que se expresa a través de los conflictos y problemas políticos y sociales. Entonces algunos piensan de que ellos vienen huyendo por la situación económica y vienen a buscar una mejora en esta nación, pero en la medida en que ellos se mantengan en ese pecado que contribuyó al deterioro de su nación, ellos también van a propiciar de que el juicio de Dios en esta nación se aumente por causa del pecado que venimos arrastrando y que no hemos confesado. Tenemos el caso de México, que se me pasó por alto. Tenemos al señor ANLO, el peje, el hombre que anduvo haciendo las 1001 campañas hasta que se establece. ¿Y qué es lo que Sí, está haciendo? Copiando el mismo modelo chavista. Incluso lo mismo. tiene asesores en educación venezolanos. ¿Y qué ocurre? Que yo he hablado con ministros mexicanos Ujú.
y les he expresado que ellos están experimentando el juicio de Dios y que ANLO va a lograr establecer la reforma electoral para permanecer en el poder todo el tiempo que Dios le dé, a lo mejor hasta se muere allí en el poder al cabo de un tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que están muchos ministros mexicanos, están ciegos, diciendo lo mismo que los venezolanos. Venezuela no es Cuba. Ahora México no es Venezuela Venezuela. es peor que Cuba. Esto no va a ocurrir en Venezuela porque en Venezuela no es Cuba. Allí está peor que Cuba o tan igual que Cuba. Nicaragua, allí tenemos la historia de Nicaragua. La iglesia de Nicaragua se corrompió. No quisieron escuchar la voz de Dios. Dios les mandó la guerra sandinista. La guerrilla sandinista triunfa. Daniel Ortega se establece en el poder. Dios le da 10 años de gobierno. Surge un paréntesis. Wow, escuchó el clamor de la iglesia y da un paréntesis democrático desde Violeta Chamorro hasta el último demócrata. Resulta de que viene otra vez el proceso, la gente, la iglesia se echa a perder, ministros se echan a perder y Dios le monta nuevamente a Daniel Ortega. ¿Y qué está haciendo Daniel? No solamente está atacando a los católicos, ahora está persiguiendo a los evangélicos que se le oponen, confiscándole bienes y quitándole ciudadanía. Entonces, si usted no quiere experimentar el juicio más fuerte en esta nación, tiene que arrepentirse, pedirle perdón al Señor por sus pecados, porque de alguna forma contribuimos con el deterioro de nuestras naciones, y asumir el compromiso de recibir a Cristo, vivir conforme a la demanda que el Señor Jesús nos presenta y contribuir con la liberación y con la sanidad de nuestra tierra. ¿Y cómo se obtiene? A través de la humillación y del quebrantamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y sobre todo se convirtieren de sus malos, en plural, caminos, entonces, condición, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y también sanaré su tierra. Pastor, hay algo que no tocamos y ya el tiempo se nos está agotando. Sí, en radio el tiempo se va muy rápido y de verdad gracias por estar compartiendo con nosotros y por haber aceptado la invitación. Háblenos acerca de esas páginas blancas, de esas páginas que vienen para la nueva Venezuela, para esa nación, como lo dijo en su libro, que será como José en el Antiguo Testamento, que todas las naciones vendrán a ella, no en búsqueda de granos, sino en búsqueda de unción, porque la unción será permanente en Venezuela. Cuéntenos sobre eso. Amén, gloria al Señor. Bueno, esa revelación de las páginas blancas se la dio el Señor a mi esposa, la apóstol Lisbeth, e hice referencia, tomé el bosquejo que ella predicó ese día y también la profecía que le dio el Señor a Ángel Ramón, que le dijo que Venezuela sería como José. Bueno, esto obedece a que en el año de 1988, cuando estábamos en el Instituto Bíblico Central, llegó Ángel Ramón, Silvilio Pérez y Ramón Castillo Monroy para entregar la palabra profética. Eran los primeros moveres proféticos y llegaron al mejor lugar, al seminario profético. Y cuando nos dan la palabra profética, aquello fue algo tan tremendo que nos quebrantó y levantamos un clamor, y en medio de ese clamor una joven de nombre Gina Sobrino, que se congregaba en la iglesia Sinaí de Valencia, resulta que ella llorando empieza a gritar y dice: veo una visión, veo una visión, veo una vieja que está embarazada, quiere parir pero no tiene fuerzas. Aquello nos motivó y el clamor se intensificó como por espacio de una hora, y en medio de ese clamor se levanta otra jovencita de nombre Pastora, apellido no recuerdo si era Rodríguez, creo que era Rodríguez, porque la Chirino es la de Barquisimeto. Esta pastora era de la iglesia Hermón, allí en el Valle Coche, y resulta que la muchacha llorando dice: yo también veo una visión. Veo que en la medida en que nuestro clamor sube, la vieja comienza a pujar. Wow, y poderoso. Le estoy viendo, está pariendo, está naciendo, es una niña hermosa, es la nueva Venezuela. Ese eslogan que tiene María Corina, la nueva Venezuela, incluso el libro que escribió Vecchio sobre la nueva Venezuela, eso no es de ellos.
Eso lo dio el Señor en el año de O sea, le 1988. fusilaron la idea, hasta los políticos de la cuarta le fusilaron esa idea, imagínense. Y la comienza a presentar como ellos sin tener la noción de que la vieja Venezuela va a parir y va a morir. Permíteme un momento. Sí, adelante. Hijo, pasa, por favor, que estoy aquí en una entrevista. Toma asiento, papá. Sí. Entonces, resulta de que viene Ángel y le está orando, Señor, ¿cómo va a ser lo de la nueva Venezuela? Y el Señor le da la palabra, dice, Venezuela será como José. Wow, cuando nosotros vemos la vida de José, aquel gran estadista, aquel hombre que salvó una nación, no una, a A muchas muchas naciones. naciones. Entonces, allí nos está diciendo el Señor varias cositas. Mira, nos está diciendo la conformación de la nueva patria sin vinculación alguna con la vieja. La vieja Venezuela no va a amamantar a la nueva. ¿Por qué razón? Porque le va a transmitir la iniquidad de la cuarta, de la quinta y de la sexta república. Ujú. Por eso la vieja pare y se muere. Es decir, vendrá una nueva constitución que dará por muerta a la vieja Venezuela y comenzará a funcionar la nueva Venezuela. Esa nueva Venezuela va a ser dirigida por hombres y mujeres nacidos de nuevo. Gente que Amén. Dios ha venido preparando en diferentes partes del mundo y que los ha mantenido reservaditos, porque como no va a ser por medio de una candidatura política, Dios lo va a establecer como Él ha determinado hacerlo. Esas personas van a ser temerosas de Dios, van a administrar con temor y temblor la cosa pública. Dios me reveló que los edificadores de la infraestructura llegarán a prisa para Amén. construir la infraestructura con tecnología de punta. Fíjense, pastor, y es un país tan bello el nuestro que, wow, yo soy de los que piensa que la nueva Venezuela va a tener una tecnología, pero de avanzada, y va a ser una potencia turística, porque vaya que hay muchas bellezas en nuestro país, y sobre todo, Amén. y saludo a la gente de Paraguaná, porque esa es como mi segunda tierra. Yo estuve allí viviendo casi 9 años al frente de una iglesia, Gloria a pastoreando, Dios. y al frente de una fundación con mi esposa, y sé que en la nueva Venezuela, pues muchas cosas van a desarrollarse, y yo soy de los que piensa también de que las leyes tienen que ser más fuertes. Sí, amén, claro que sí. Entonces, en esta nueva Venezuela, el Señor nos dice que el avivamiento Muy importante, de avivamiento. Venezuela va a ser permanente, porque Él dijo, vendrán no en busca de granos que vamos a tener en abundancia, porque vamos a tener un gobierno como el del rey Usías, que era amigo de la agricultura, que va a invertir en la agricultura, en la Gloria a Dios. infraestructura, en todo aquello. Y nos dice que vendrán no en busca de granos, sino en busca de unción, porque la unción será permanente en Venezuela. Ciertamente en la Biblia no se encuentra para los últimos tiempos un avivamiento mundial. No, por el contrario, como lo digo en el clamor, que me costó aceptarlo, lo que se describe en la Biblia es el cabeceo de las vírgenes, el Sí. sueño. Pero el Señor hace el paréntesis y dice que Venezuela va a ser cabeza de naciones, que Venezuela va a tener una unción permanente que nos va a durar hasta la venida de Cristo. Es Amén. decir, que vamos a Excelente. subir con avivamiento, con unción de avivamiento. En el año de 1988 el Señor nos dice, voy a sacar a muchas familias de Venezuela. Los venezolanos no emigrábamos, los No, venezolanos éramos vivíamos receptores de en, migrantes. sí, vivíamos también que había una fiesta y venían los ricachones a Miami. Fin de semana compraban y se regresaban. El está Ujú. barato, dame Yo me dos. acuerdo de eso. Yo era un niño en aquel tiempo. Exacto. Entonces, ese era el venezolano, porque, wow, se vivía bien. Mira, aquí uno tiene que trabajar hasta los 7 días de la semana, o como dijo Pérez, uno tiene que trabajar los 25 días, las Hay una expresión 25 que me horas vino del a la día. mente, pastor. Trabajo, trabajo y más trabajo. Exacto, como la canción de Billo, tanto trabajar y no tengo nada. Entonces, resulta de que en Venezuela, Sí. hermano, ahora que yo estoy en este país, oye, con razón Venezuela no avanzaba, porque tenemos tantos días de fiesta, desde Navidad, desde tal fecha, hasta el 5 de enero, hasta el 9 de Pastor, enero. se nos está acabando el tiempo ya, me queda Ah, poquito tiempo. ¿Qué le parece si usted puede hacer una oración
ya para quedar despedidos, porque de verdad ya el tiempo se nos agota. Gracias a toda la gente Amén, por... claro que sí, Adelante. siervo. Señor, mi Dios, te damos Gracias, Señor. gracias por esta gran bendición En que tú el nos nombre de permites de Jesús. estar en la nueva 6.5. 106.5. Pedimos, Padre, En que el tú nombre de bendigas Jesús. a cada nación representada en este país, así como también a los En el Estados nombre de Unidos, Jesús. que tú abras los ojos de cada uno de nosotros para que podamos comprender, Señor, el... Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, se nos fue la comunicación con el pastor José Ángel Hernández, el autor del libro Memorias de una Nación en Guerra. Lamentablemente se nos fue la conexión, pero damos gracias a Dios por la vida del pastor José Ángel Hernández. A ver, está de vuelta. Amén. 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 ¿Oíste Gracias. la oración? Sí, sí, la escuché. Un pedacito se nos fue, pero de verdad poderosísima, pastor. La gloria sea para el Señor. Muchísimas gracias por ese maravilloso tiempo. Que Dios me lo continúe bendiciendo, su vida, su ministerio. Recuerden que lo pueden seguir por el canal de YouTube Profeta José José H. Hernández, profeta de Dios. Allí nos consiguen. Y el libro Memorias de una Nación en Guerra. El que lo quiera leer gratis lo puede ubicar en las redes sociales. Incluso di permiso para que la gente lo sacara en audiolibro. Usted lo puede bajar gratuitamente. Si es de mi tiempo que le gusta tenerlo en físico, entonces váyase a Amazon y consígalo allí, Memorias de una Nación en Guerra. Bendiciones, siervo. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Amén. Gracias a ti. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Bueno, era el pastor José Ángel Hernández que compartió con nosotros esa historia de su libro Memorias de una Nación en Guerra y todo lo que ha sido el panorama profético que ha pasado en nuestro país. Hacemos una pausa y en cuestión de segundos regresamos con la nueva news.